Juan y Andrés tienen casi la misma edad, rondan los 40 años, pero viven, pareciera, en planetas diferentes. Juan es de los que no paran nunca, trabaja 12 horas por día, entrena y dice que no tiene tiempo para pensar en ninguna otra cosa. Está muy enfocado en sus propios objetivos. Cuando algo lo molesta, se lo guarda. O cuando alguien le dice algo que no le gusta, se endurece. De alguna manera reacciona, pero con una forma como solapada, ¿no? Claro, sus hijos lo miran con respeto o con miedo. ¿Cuál sería realmente esta parte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el respeto? Y su mujer hace rato dejó de intentar hablar con él. Lo admiran, por supuesto, por su fortaleza, por su conexión con a dónde hay que ir, ¿no? Con ese punto de objetivo que tiene muy claro todo el tiempo, pero en el fondo él se siente solo. Y cada vez que se le escapa una lágrima, si es que se le escapa, se la traga rápidamente para que obviamente nadie lo vea. Andrés, en cambio, es todo lo contrario. Escucha, acompaña, está atento a las necesidades de los demás, está como muy pendiente de todo lo que sucede a su alrededor, tiene esa palabra amable, una sonrisa, una mano tendida al otro, pero si algo le duele, lo disfraza, tampoco lo expresa abiertamente. Quizá también evita el conflicto, evita incomodar y se amolda a lo que sucede. Aunque parece tranquilo, vive internamente agotado de sostener ese bienestar, obviamente, de los demás y olvidándose un poco de cuáles son sus propias necesidades, ¿no? Y pierde muchas veces esta posibilidad de poner límites y se enoja, pero no para afuera, sino para adentro, se lo guarda también. Son distintos, pero comparten lo mismo. Viven desconectados de su centro realmente. Uno perdió el corazón en parte por sobrevivir y el otro perdió la fuerza para agradar. Y en los dos casos hay una misma consecuencia: vacío, frustración y una sensación de no acomodarse realmente en ningún lugar, porque en el fondo no se han acomodado consigo mismos. En ambos casos, los dos tienen un eje principal: el temor, el miedo a conectar con los demás, y en el otro caso, el miedo a molestar. Y en el fondo, a los dos les falta un pasito para conectar con su verdadera esencia. Bienvenidos a Raíces de Conciencia. Hoy estamos en este espacio, en este programa número 30, ya número 30 de Raíces de Conciencia aquí en Demos Radio Visual, donde te acompañamos a conectar con tu propia esencia y tu verdadero propósito, haciendo reflexiones, conectando internamente y también, por supuesto, con todos los invitados que nos traen cosas maravillosas para compartir sus propias experiencias y bueno, todo lo que hay en este mundo, en este universo para seguir creciendo internamente. Y hoy, como sabrán, vamos a hablar de un tema muy lindo. A mí me encanta hablar sobre esto porque realmente creo que hace mucha falta conectar con la masculinidad consciente. Porque durante siglos se ha construido esa imagen del hombre fuerte, el hombre que todo lo puede, el hombre que de alguna manera es el proveedor, el que no conecta con los sentimientos, sino que es como ese personaje fuerte y duro, ¿no? Y muchas veces, como digo, desconectado del sentir, ¿no? De la emoción. Pero este modelo ya es como que ha caducado, ya quedó viejo, quedó antiguo. Y hoy día requerimos, en ambos géneros, conectar con ese hombre que deja de reprimir sus emociones y empieza de verdad a estar más en el mundo, más consigo mismo. Y claro, evidentemente hay una emoción que se ha trabado, que se ha ocultado, que se ha dejado de lado, que se reprime, pero el cuerpo habla. Hay algún momento en donde esta incomodidad, si es reprimida en exceso, el cuerpo también empieza a hablar, empieza a manifestarse de alguna manera de diversas
manifestaciones, como digo, valga la redundancia, y que lo que vamos a invitar hoy en este programa es a que puedas conectar con tu corazón, a conectar y a dejar de lado ese control, que no es solamente algo meramente masculino, ¿eh? Está también no tiene que ver con el género, tiene que ver con lo arquetípico. Y el arquetipo bien entendido, ¿no? De cuál es el masculino, en este caso consciente de lo que vamos a hablar hoy. Así que te quiero invitar y quiero presentar a nuestro invitado que bueno, ya hemos compartido con Gustavo en otros programas anteriormente y en muchas ocasiones. Realmente Gustavo es alguien muy querido de mi parte y realmente me hace un honor con tenerlo aquí en este espacio de Raíces de Conciencia. Gustavo Battistelli es nuestro invitado de hoy. Él es coach y terapeuta especializado en procesos de autoconocimiento y conciencia masculina. Gustavo acompaña a hombres que buscan reconectarse con su autenticidad, sanar sus heridas y aprender desde un lugar más coherente, y es además creador de un espacio llamado Círculo de Hombres, Masculinidad Consciente. Ahora nos va a contar en qué está, porque hace rato que no hablo con él y quiero saber, bueno, ahora nos va a contar un poquito todo esto. Así que, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, Gabriela. Un gusto y felicitaciones por los 30 programas. Gracias, Gustavo. Un placer que estés Realmente, aquí de nuevo realmente. compartiendo este espacio. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto también de verte. Hace un montón que no hablamos. Es verdad, es verdad. Bueno, pero estamos con este mismo tema, siempre conectados con la Sí, autoconciencia, la conexión emocional y estar como en ese continuo crecimiento, ¿no? Esto no se abandona nunca al final. es verdad, es verdad, es verdad. Es Bueno, verdad. Y yo cuando te estaba pensando, ¿viste cómo llego acá? ¿No? Porque me hago esa pregunta a hacer lo que hago, a ser consciente. Y me doy cuenta de que llego por un tema de que entré en crisis terminado antes de los 30 años y ahí empecé a hacer trabajo personal, que era muy... En ese momento yo tengo 61 ahora, claro, era como hablar de cosas raras en esa época, ¿no? O sea que en los espacios donde yo iba había el 99% de mujeres. claro, y sí, Y bueno, claro, esa es la diferencia, ¿no? Que las mujeres tienen como permiso conectar con la emoción, tienen con permiso expresar la emoción, llorar, y el hombre no, ¿no? Por lo que decías vos de estos dos personajes que contabas. Y eso trae consecuencias catastróficas en el vínculo con nosotros mismos y en el vínculo con los demás. total, Porque cuando no se aprende a cuidar de sí mismo, mal se puede cuidar a otros. exacto, totalmente. Entonces, eso, digo yo, o sea, que el tema más relevante es construir el amor propio, ¿no? Esos espacios donde, que ahora empezamos a hablar de amor propio, pero no tiene tanta prensa de hace muchos años. Ok. Y el hombre tiene como por prioridad generar dinero. Acércate un poquito al eh, micrófono, así te escuchamos un poco más fuerte, Gustavo. a ver, Ahí va ahí mejor. me Sí, escuchan. sí, mucho Ahí más. va. Perfecto, gracias. Claro, la prioridad es estar en el mundo para generar dinero, para proveer, pero Exacto. claro, pero no se puede mostrar vulnerable, o la mayoría de las veces no se puede mostrar vulnerable. Totalmente, exacto. Esto, Y ahora estamos viendo que la vulnerabilidad da fortaleza, ¿no? Cuando yo puedo mostrarme como quien soy en ujú, forma auténtica, me puedo empoderar. Si no, es como que hay algo que falta. exactamente. Gustavo, ¿y para vos qué entendés por masculinidad consciente? Bueno, ya nos estás dando un pequeño marco, pero desde tu punto de vista, Sí, básicamente que nos preguntemos qué es ser hombre, porque ser hombre es una construcción cultural que viene dada y uno, o sea, si nace hombre y se maneja
Claro, después se toma que ser hombre en esa familia, pero en general, en el contexto global, se aprende a ser hombre porque hay que comportarse de determinada manera, sentir de determinada manera, tener ciertas conductas. Claro, y eso es una reproducción cultural, que también intervienen las mujeres en esa Por supuesto, reproducción, claro, porque la mujer es la que más convive con el niño, hombre, ¿no? total. Eh, el varón, generalmente el padre está trabajando mucho, está ausente o emocionalmente, al estar desconectado de sí mismo, tampoco puede estar con sus hijos en forma más presente. Y En dar general estamos hablando. exactamente, claro, dar esa imagen, ¿no? De padre presente y que, qué bien que esto que estás mencionando con respecto a la madre, que es la que en el fondo es la semillita, ¿no? De Ujú. esa fortaleza o debilidad del hombre, ¿no? De conectar o no conectar con sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos siendo como mamás? Aperturando, o sea, dándoles el permiso para conectar con eso, o tener que ser el proveedor, como dijimos, el fuerte, el que sostiene todo, ¿no? El que no emociona, por ejemplo. Exactamente. Y tampoco la dificultad de pedir ayuda, porque al tener que Claro, ser fuerte, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a ir a una terapia? ¿Cómo? Y eso es, realmente se paga. Bueno, las exacto. estadísticas lo dicen, ¿no? Que vivimos 7, 8 años menos que las mujeres, que las cárceles están llenas de hombres, Ujú. el índice de suicidio es el 80% más de hombres que de Oscuro, mujeres, claro. entre otras cosas. Sí, sí, total. O sea, podrían nombrar más, pero eso es lo más, porque hablan las estadísticas de que el patriarcado parecemos nosotros ser los beneficiados, pero no es tan así. Totalmente. Sí, hay una idea Entonces, de muchas generaciones atrás de que, bueno, el patriarcado ha hecho mucho daño, ¿no? Por supuesto. No decimos que no, no, eso sin lugar a dudas. pero que de alguna manera lo que sucede es que hay tanto juicio a estas generaciones por detrás, ¿no? Que han vivido mal y que luego hoy día, y hace unos años también, viene como haciendo ese cambio de paradigma, pero es como que hemos torcido un poco, ¿no? Eso, nos hemos polarizado en el juicio al hombre, al patriarcado y esto, cuando muchas Tal veces cual. es necesario esta energía masculina, la estructura, bien entendida, ¿no? La agresividad para poder ir por un proyecto, lo que se necesita, ¿no? Esto. Y creo que hoy Sí, y día sobre todo también como la única emoción que tiene permitida el hombre es el enojo. claro, En la paleta de las emociones pareciera que todo lo canalizamos por ahí, ¿no? Lo único que tenemos como permitido, pero tenemos dificultad para evitar el resto de las emociones. total. Entonces, claro, eso hace que sea una bomba de tiempo y tenga consecuencias las que vemos en el mundo de hoy, ¿no? Total. Y bueno, entonces un poco los espacios que estamos generando en los círculos de varones es cuestionarnos qué es ser hombre y cómo yo he aprendido y si esa forma aprendida tiene que ver conmigo o no y si la quiero seguir sosteniendo o no. Eh, y ahí parte todo, ¿no? Ahí parte todo. Parte Es, todo el trabajo, es decir, el autoconocimiento y darme cuenta de quién soy. ujú, Y por ahí me siento, yo atiendo muchos varones que se sienten, por así decirlo, fallados por ser hombres, y yo lo que leo es que tienen un alto nivel de sensibilidad. No es que exacto. estén enfermos ni fallados, Está reprimido tienen un eso, ¿no? alto nivel de sensibilidad y Claro, que eso, bueno, obviamente que no, que les repercute en su forma de vincularse con el mundo y con las otras personas. total. Y generalmente en el colegio les hacen bullying a estos chicos altamente sensibles. Entonces, es como que hay que trabajar para poder, bueno, restaurar estos aspectos que generan sufrimiento inútil en nuestra sociedad, ¿no?
Claro, exacto. ¿Y vos cuáles son para vos las heridas más comunes, ¿no? De los hombres de hoy? Entre, no sé, el padre ausente, la necesidad de reconocimiento, la exigencia al éxito, ¿no? Tendrá que ver obviamente con Sí, las generaciones esto, ¿no? el descuido de no cuidarse su cuerpo, sus espacios de cuidado, no se invierte en los espacios de cuidado, sí, a lo mejor en el auto, entre las cosas visibles que detentan, digamos, pero el cuerpo físico, la alimentación, o sea, ese espacio está más habitado por las mujeres en general. Bueno, Claro, ahora los chicos jóvenes un poco más, un poco más. ¿Y cuál sería el origen, pero, digamos, ¿no? De esto, como te decía, que haya habido, en un principio y el mencionaste. origen es la falta de amor propio, creo. Ujú. Cuando toda la libido está puesta en el afuera, en cómo me ven, Ok, ahí, acércate un Rodolfo, que poquito. acerque más el micrófono. Ahí Ahí está, está de nuevo. mejor. Sí, ahí va de Ah, nuevo. perfecto. Bien, Claro, es la falta de amor propio, la falta de amor propio que lleva a que yo no esté en contacto con mi ser, ¿no? No esté en contacto conmigo y actúe en automático, actúe desconectado. claro, Entonces eso trae consecuencias en el tema de vínculos, no solo claro. con el sexo opuesto, sino con los pares, Ujú. con los congéneres varones también, porque me vinculo desde el éxito de la competencia, nunca de la vulnerabilidad. O sea, es muy difícil el vínculo emocional con otro hombre. ¿Y cómo sería para la Porque audiencia, ¿no? Para los que están escuchando, que imaginarse un hombre vulnerable? ¿Cómo me lo y imagino? un hombre que tenga, yo me lo imagino con un amigo que pueda llorar, decir que está mal y pedir ayuda, Mira, pero ¿no? O también con la sea, pareja de eso pronto, ¿no? con la pareja, pero claro, por supuesto, con la pareja, con un amigo, pero estoy refiriendo al vínculo entre hombres Ok, que ok, está ligado solo a la competencia. claro, perfecto. Con la pareja, con el sexo opuesto, generalmente es más fácil, porque la mujer está disponible a escuchar, Cierto, generalmente. claro, claro, Pero con los congéneres varones es es verdad, es mucho más verdad. difícil. Así que bueno, eso es un poco, y los problemas, y los problemas de depresión, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos al hombre se lo juzga, pero no tiene espacios para donde se pueda repensar a sí mismo. Entonces sí hay muchas voces para juzgarlo, pero pocos espacios de ayuda real. Es cierto. Eh, entonces eso es realmente un tema. Contanos entonces, Gustavo, cómo acompañás vos ese proceso, ¿no? Este círculo de hombres. No sé si seguís con esto. Ahí Sí, está. sí, sigo. Bueno, los círculos de hombres son espacios eh, donde hay varias personas y generalmente lo que intentamos es crear un espacio seguro para que se puedan mostrar vulnerables. Ese para mí es el punto de partida. Qué bueno. Eh, una vez que el espacio es seguro, la persona empieza a poder confiar y en poder abrirse. Y eso lleva a un montón de temas que cada integrante va trayendo al grupo y, generalmente lo que hace el facilitador es lograr una escucha activa, o sea que en ese espacio no se den consejos, no se interprete, no se juzgue si está bien o mal, sino que solo escuchar. Buenísimo. El solo escuchar ya es un espacio de por sí reparador. Claro. Y bueno, desde ahí se va construyendo lo que ese grupo necesita y sin tratar de traer ni recetas mágicas ni nada, sino poder construir un espacio donde en la cultura no se tiene. Y ya eso es un montón. ¿Verdad? Buenísimo. Lo que suele suceder es que si mueven emociones, muchos desaparecen y no vuelven porque Claro, eso te el iba a hombre en preguntar. general está en un lugar de más inmadurez y de mucho temor, entonces eh,
a veces no regresan. No, pero eso pasa Pero lo que en muchas, se... terapias, ¿eh? A mí me pasa también con las consultas también, pueden Sí, ser mujeres, ¿eh? Igual, o sea, me sí, parece. sí, seguro, seguro, Cuando seguro. empezamos a Seguro tocar que un pasa. poquito profundo, ahí huyo, ¿no? Porque ¿a dónde voy a ir, no? Ese es un poquito el temor de la gente. Sí, es verdad eso. Pero bueno, en general es eso, pero yo hago acompañamientos individuales y cuando la persona está preparada, quiere y acepta, vamos a los grupos. Entonces ya Buenísimo. llegan al grupo de una forma ya más Ah, madura, ya están ablandados, ¿no? digamos, ¿no? No tienen tanto miedo, ya están como más confiados. Claro, porque el espacio grupal confronta muchísimo. Una cosa es mano a mano, otra cosa es la confrontación del grupo, que cada historia me confronta, con cada historia resueno. El trabajo grupal Claro, a mí me encanta porque es muy potente, es muy potente, sí, claro. es muy, muy potente. Sí, la resonancia. Digamos, casos digamos, ¿qué es lo más habitual que te encuentres en cuanto a la cuestión de esto, de no poder Personas conectar? en crisis o en depresión y pérdida de sentido, ¿no? Muchos hombres se sienten que les va bien, o sea, que tienen un montón de áreas que teóricamente deberían estar contentos, pero sienten ese vacío existencial, ¿no? Que es producto de la desconexión, Exacto, porque si toda la energía está en el afuera y por así decirlo, en el trabajo, en el auto, en la casa, obviamente que sabemos que sí o sí se cae en un vacío, totalmente. porque en realidad pregúntate quién sos y pregúntate cuál es tu propósito en la vida, o sea, cuál es tu arista más trascendente que te atraviesa, ¿no? Y esa pregunta es la que muchas veces no se pueden hacer porque no tienen herramientas para hacérsela. Claro, Y el grupo es sanador en sí mismo porque se comparten dolores y entonces muchos dicen, ah, pero no soy tan mal, hay otros que están peor. claro. Y ya eso en sí mismo es un registro de que es bueno, ¿no? Porque que en comparación no se sientan tan mal. Y ahí empiezan a mover cosas y a hacer pie en un proceso consciente, porque en realidad todo lo que nos pasa en la vida es para ampliar nuestra conciencia. Exactamente. Qué bueno esto que Es decís, eso. ¿no? Del poder verse en el otro, ¿no? En una Sí, resonancia, en un espejo. Y que esto, ¿no? Desde la comparación, pero no la comparación mala, digamos. Bueno, me doy cuenta de que al final yo no estoy tan mal, ¿no? O sea, hay algo de mí exacto. Y que, eso ya es un registro, claro, claro. Eso sí, es un registro en sí mismo y eso ya, bueno, te sirvió. ya Después de ahí es un hay que paso. trabajar, ¿no? Porque entiendo que no es como el hombre en general, no es como la mujer que se cuenta cosas que le van pasando. Entonces, ahí tenés en una reunión de mujeres, ¿no? Tenés amigas, digo, simplemente. Ya tenés ahí formas de ver hasta qué punto, en dónde está posicionada una, cómo estoy yo y tal. Pero en el hombre esto no se da. Porque cuando se juntan, amigos, un grupo de amigos por decirlo, hablan de pavadas, eso es lo que me dice mi pareja, ¿no? Hablamos de Sí, cualquier cosa, dicen, ¿no? Acá Rodol me dice que sí, sí. ¿no? Eso es lo que sucede. Claro, o sea, generalmente, claro, el hombre está más distraído en el mundo de esas pavadas, porque eso es de alguna manera una huida a sí mismo. Claro, Las pavadas, la que decimos pavadas culturales, te entretienen, exacto, ¿no? El exactamente. fútbol, todo. Entonces, claro, estos espacios son para eso, para venir a verse a sí mismo, ¿no? Como un espacio de autoconocimiento. ¿Y qué valor conseguimos en una sociedad, me vamos a poner esta idea, donde el hombre tenga ese espacio que vos decís de reconexión con el otro, ¿no? Con sus pares? Eh, ¿Qué aporta esto Por social? empezar, yo creo que se haga cargo de sí mismo. O sea, porque un hombre inmaduro es víctima todo el tiempo, siempre la culpa la tiene el afuera, Ujú.
cuando se empieza a hacer cargo, empieza a hacer un proceso de autoconocimiento, claro, es totalmente transformador en relación a sí mismo y en relación a los demás, Total. con su pareja, con los pares. Y es un viaje que los que tenemos, digamos, cierto camino en el trabajo, digamos, de autoconocimiento, sabemos que, al menos yo lo que creo que es el único camino, Ujú. porque no hay una píldora mágica, algo que te cure, que te sane, sino que hay un proceso en el medio, ¿no? De Total. hacerse cargo. Para mí es eso, es hacerse cargo. Es hacerse cargo No de... sé si coincidís, Gabriela. Sí, totalmente. Yo creo que sí, que es hacerse cargo de parte de lo que uno siente, conectar con lo profundo que hay ahí. Que Claro, pero y sí, hacerse cargo de su emocionalidad, hacerse exacto. cargo de su cuerpo, de su salud. O Ujú. sea, se abre un montón de aristas. Claro, Porque pero si pensamos también que la salud viene, me la da el médico o hay una píldora, no, tiene que ver con una construcción de hábitos, de autocuidado ujú, y de límites y como las áreas, el mundo emocional, el mundo de los claro, vínculos, el mundo de la salud, del cuerpo físico, o sea, todo tiene que estar gestionado. total. El punto para mí es que Eh, si solamente yo lo hago a nivel conductual, digamos que me ocupo del cuerpo porque no voy a hago lo que hay que hacer, el deporte, la actividad, no sé, de lo que sea que me cuide, pero si yo estoy si lo hago desde lo conductual, porque creo que hay un montón de hombres que hoy se están ocupando más, pero si yo sí, realmente estoy haciéndolo desde una cuestión más profunda y emocional, conectándome conmigo, ¿no? Primero, y luego ujú, entender, o sea, ser consciente de lo que necesito, o sea, acudir a mi necesidad más profunda, entonces ya lo hago con otra conciencia. Distinto es hacerlo desde lo conductual, según lo que yo entiendo. es verdad, claro. Es que cuando estamos más conectados, ya tomo un lugar que me hago cargo de la vida en todas las direcciones. Claro, Y eso ya es un salto, ¿no? Eso es exactamente. un salto. Claro, porque a veces Y puede eso ser. también construye un destino también, ¿no? Exacto, y además construye diferente los vínculos, ¿no? Como un hombre Total. con este tipo, ¿no? de conexión interna va a generar una pareja distinta, ¿no? Yo escucho, Sí, va a poner más límites cuando los necesita y va a estar en contacto consigo mismo. Sí, a mí me parece que eso es lo que se aspira. Obviamente que es un camino, no hay magia y cuanto antes se empiece es mejor. Yo me alegro muchísimo cuando veo chicos jóvenes eso. que empiezan a cuestionarse Mm, y salen de ese mundo de la pavada, pero digo pavada en el sentido de la distracción para ocuparse de sí, ¿no? De su mundo emocional, eh, a ver que algo está mal. exacto. Sí, ahí me haces acordar a ayer tuve una sesión con un chico de 30 años, Ujú, eh, una personalidad de alguien muy emprendedor, ganaba dinero, bueno, así, salió de una empresa, entró a otra, creó su propia empresa, bueno, muchas cosas a nivel económico que tenía, su conflicto era el tema con el dinero porque lo terminaba perdiendo, pero algo muy importante que fuimos observando es que este chico tenía una ira contenida atroz y que tenía claro, que ver con el vínculo con su madre, una madre muy claro, joven que estaba como muy encima de él, pero yo claro. creo que hay una generación, si bien antes estaba este hombre duro, ¿no? que decimos, quizá más de nuestra generación, pero ahora Ujú, como la sensación que tengo es que los chicos están más ablandados en ujú. impedirse mostrar quizá esa parte más agresiva, ¿no? Sí, es probable, o sea, bueno, pero eso es una consecuencia, la sobreprotección lleva a estados de inmadurez, ¿no? Claro. Bueno, y me gustaría hablar un poquito, Graciela, del ritual de paso ese que vamos a hacer, si me permitís. Sí, obvio, claro. Eh,
porque tiene que ver con este caso que vos traes, Dale, ¿no? Que contanos. ese chico queda como atrapado en el mundo materno, Exacto. entonces no puede tener dirección ni orden, ¿no? No Ujú. puede encarnar el masculino maduro que es dirección y orden. Exacto. Entonces es claro que se le diluye el dinero también, se También. gana y lo pierde. O sea, bueno, el ritual de paso que vamos a hacer entre estas redes que hay, contactamos con unos chicos de Brasil que son, que escribieron un libro que se llama Jornada Solar, y ellos hicieron sistematizaron el trabajo personal con hombres en un libro que se llama, bueno, Jornada Solar, que lo escribieron, que realmente es maravilloso, y están haciendo ritual de paso en Brasil, en España, y ahora es la primera vez que van a venir a Argentina, invitado por nosotros, por un grupo de acá de Argentina. Ah, mira. Y básicamente el ritual de paso tiene que ver con que en los pueblos originarios, al niño varón, cuando tiene Ujú. 13, 14 años, se lo entregan al padre, y el padre tiene un acto simbólico de coraje, de iniciación al universo masculino, que dependiendo de las tribus puede ser matar un animal, estar en la oscuridad durante la noche, Ajá. eh, o Como, sea, como era tiene antes que en ver las como, tribus, digamos, ¿no? Ese ritual claro, en las necesario. tribus, Sí, claro, pero ¿qué pasó? En la realidad se pierden los rituales de paso. exacto. El varón está conviviendo todo el tiempo generalmente con la madre, y el padre generalmente está ausente, entonces queda en un estado de inmadurez de niño. Exacto. Y eso, claro, trae consecuencias en la vida. Entonces el ritual solar, el rito de paso, es un poco con actos simbólicos emular ese paso de niño a hombre, ¿no? Cómo, cómo introducirse y dar lugar a la energía masculina que tiene que ver con la dirección y con el orden, Claro. eh, y salir del universo femenino, que fue perfecto, pero en algún momento si yo me quedo de más ahí, Exacto. voy a ser un niño grande, Total. como sabemos que hay montones de Un montón. hombres Sí. que son, como dicen los españoles, niñatos. Entonces este ritual solar tiene que ver con un taller vivencial de autoconocimiento, pero básicamente con actos simbólicos, hacer ese paso de niño a hombre. Qué bueno. Y está, bueno, la verdad que yo no tengo detalles del proceso porque lo voy a hacer yo Vas a por primera vivenciarlo vos vez. en carne propia. Muy Lo bueno. voy a iniciar yo en carne propia porque tengo testimonios de amigos en España que lo han hecho, y bueno, por eso también los invitamos a estos chicos que están muy comprometidos con el Mm. trabajo personal para hombres, que bueno, son brasileros, y bueno, uno es argentino pero que vive allá, y vienen a facilitarnos este ritual solar. El ritual solar, el ritual de paso para hombres. Y decimos que es el Sí, 28, 29 y 30 de noviembre en Villa de María, Entre noviembre. Ríos, en Argentina. Valle María queda Ah, muy Valle cerquita de María. Paraná, Ok, es un monasterio, y que vamos a estar el fin de semana haciendo esto. Ahí en pantalla figura la información perfecto. del sitio que pueden, y si no, me contactan a mi Instagram y yo les digo a todos los interesados, está abierto Ok, perfecto. para todas las personas que sientan este proceso adecuado para, para hacer un viaje eh, realmente Muy hacia poderoso es adentro, esto, ¿no? ¿no? Muy Claro, me poderoso, encanta. Porque no es muy importa la edad que poderoso. tengas, no tenés que ser un No, no niñato, importa. como dice. Puede ser alguien grande, No, ¿no? A cualquier edad. no, no, no. De cualquier edad, porque en realidad cuando uno siente el llamado que algo no está bien y que quiere ir por más, bueno, pues es que hay que poner el cuerpo para un proceso. Sí, me encanta esto que decís, lo voy a compartir en mis contactos también porque vienen muchos hombres a las sesiones
con esta falta, digamos, ¿no? De integración de lo masculino y en ese mundo claro, materno, ¿no? Tan arraigado tan grande, y claro, que tan, tanto cuesta salir de ahí, ¿no? Y ha habido casos, ¿no? De tanto juicio a un padre ausente, no solo por la ausencia, sino porque ha habido padres que han sido realmente muy destructivos, eh, sí. y entonces se han quedado en ese juicio tan potente de parte de su madre defendiendo a esta mujer y pierden toda esa posibilidad, ¿no? De conectar con la masculinidad real, ¿no? Claro, que tiene que ver con esto, ¿no? Del poder, la dirección, propósito, Exacto, orden. O sea, necesitamos de ambas energías, la exacto. femenina y la masculina. Pero claro, si el hombre queda demasiado atrapado en el mundo materno, eh, después, claro, esa cosa, ¿no? El rencor hacia la madre que me desempoderó porque me protegió de más. Mm, Hay como inconscientemente un rencor, ¿no? sí, exacto. De ese niño. O sea, no es consciente, No, claro, no, claro. pero está esa cosa, porque en definitiva la sobreprotección presume incapacidad. Te doy porque no podés, entonces eso, no tengo el valor de ir por lo que yo necesito para mí o proveerme en el mundo y eso le sucede a muchos hombres, Muchos, realmente, muchos. Sí, y se los tilda a veces muchos. ay, no hay hombres, te dicen las mujeres, ¿no? Están en la pavada o, ¿no? Claro, Todo esto, ¿no? exactamente, pero Sí, hay que recuperar que todo se puede reparar, pero hay que hacerse cargo. exacto, Hay que hacerse cargo, hay que llegar a los espacios, trabajar sobre sí mismo, sanar el vínculo con la madre, con el padre. exacto. Y seguramente no tuviste ni la madre perfecta ni el padre perfecto, pero sabemos que podemos, encontrar referentes en la Mm, vida de cada uno, sí. maduros de hombres Totalmente. Yo creo y de que, mujeres también. claro, por supuesto. Yo, sí, obvio, otro día hablaremos de la mujer, ¿no? Porque esto no es que la mujer. Sí, por Pero supuesto, quiero decir que quizá lo que hay que hacer consciente a muchos hombres que hay algo que se puede hacer y que hay espacios de acompañamiento, porque quizá ni siquiera sí, se lo seguro, plantean como una posibilidad. Te dicen, bueno, no, yo no quiero ninguna mujer cerca, nadie que me moleste, quiero estar tranquilo, ¿no? Por ahí tiene su argumento ya bien armadito y están tan alejados del sentir que ni siquiera tienen claro. idea de que hay un espacio donde se puedan sentir contenidos, ¿no? En eso. Sí, sí, seguro, y hay que buscar los espacios que uno necesita de crecimiento. Mm, Yo creo que cada ser humano se tiene que tener o manifestar un entorno que lo ayude a verse a sí mismo, a crecer, a acompañarse, sí, exacto. porque de eso se trata, Exactamente. de eso se trata. Sí, y ahí pensando en lo que estás diciendo, las mujeres tenemos mucha responsabilidad, porque justamente somos las que estamos a Ujú, la vanguardia de a ver qué pasa emocionalmente. Y en lugar de ir a juzgar al hombre, empecemos a verlo y a acompañar ese proceso, ¿no? En vez de tal juzgarlo. cual. Digo, no solucionarlo, pero sí yo creo que No, es darle, hacerle, o sea, desde nuestro propio crecimiento interno, saber que el otro va a resonar en cierto punto conmigo. Entonces yo creo que también eso es parte del proceso que tenemos como quizá la mujer hoy a la vanguardia en algunas, no digo todas, pero ujú, tenemos una herramienta muy poderosa acá. sí, ¿Sí? no, no, sí, sin lugar a dudas. Sí, Sin lugar a dudas, que este viaje lo tenemos que encarar juntos. juntos, exactamente. Sí, no hay otra, no hay Bueno, otra. Pero los hombres hacernos cargo. sí, no te me vayas, Gustavo, porque vamos a ir a mi segmento favorito, que es una conjunción que yo hago aquí, que metemos el deporte, y en este nuevo, bueno, este no, ya no es nuevo nuestro segmento, ahí vamos. Y hoy te quiero contar en este segmento Deporte con Sentido algo que dijo Djokovic.
Es este tenista número uno que todos conocemos, por supuesto. Y en este caso, en esta entrevista que encontré, no habló ni de trofeos, ni de récords, ni de nada que tenga que ver con el tenis, sino habló de algo mucho más humano y mucho más difícil, que es lo que pasa cuando el hombre aprende a no sentir. En una entrevista, Djokovic dice que desde chico le habían enseñado a que mostrar una emoción era debilidad, que llorar era perder el control y que para ser fuerte, para ser hombre, había que aguantar todo y solo. Durante años vivió con esa idea, ¿no? Compitió, ganó, rompió récords, bueno, hizo lo que quiso en el mundo del tenis, pero al mismo tiempo esa forma de avanzar a lo que dé a su objetivo hizo que de alguna manera afuera de la cancha se sintiera afectado por todo esto. Y dijo literalmente: tuve que aprender a no llorar y ser duro, pero eso tuvo consecuencias. Por mucho tiempo no supe cómo conectar emocionalmente con mi esposa, con mis hijos y ni siquiera conmigo mismo. Y agregó algo más profundo todavía: me di cuenta que los estereotipos del atleta masculino, el que nunca se quiebra, el que siempre va por más, el que siempre puede, dañan las relaciones. No hay espacio para la emoción en ese modelo, pero yo ya no quiero vivir más así, es lo que dijo. En este es el número uno del mundo, ¿no? Que dice que el hombre que tiene todo en la sociedad, que tiene éxito, tiene poder, tiene dinero, todo lo que quiera, disciplina, talento, y sin embargo hay una desconexión tan profunda interna que esa fue una de sus mayores batallas, cuando empezó a tomar conciencia, a hacerse consciente de que esto realmente lo estaba afectando mucho. Y lo interesante es cómo lo está transformando, cuando empezó a aplicarlo en su vida. Djokovic empezó a practicar meditación, respiración consciente y a trabajar con su propio equipo lo que él llama la presencia emocional. ¿Y ahí qué hizo? Aprendió a conectar con esto que había reprimido durante muchos años y entender que el verdadero control no está en suprimir lo que siento, sino en saber gestionarlo conscientemente. Hoy habla abiertamente de sus sentimientos, de cómo se siente en ese espacio, y que es esta importancia de educarse emocionalmente en todos los deportistas, sobre todo los hombres, que durante años cargaron con esta cuestión del ser invencibles, y reconoce que la fortaleza no se mide con el músculo, sino con la capacidad de estar en paz en un medio de tanta pero tanta presión. Y este testimonio para mí es muy importante porque refleja lo que viven muchos hombres, y no solo en el ámbito deportivo, por supuesto, como estamos hablando hoy. Y si lo pensamos, te pregunto, ¿cuántas veces el cuerpo de un deportista también muestra lo que su corazón no se permite expresar? Como lesiones, contracturas, estrés, ansiedad, esas voces que el cuerpo termina expresando cuando internamente lo emocional queda absolutamente reprimido y guardadito ahí en una cajita pequeñita para no escuchar ni para verlo muchas veces, ¿no? Por eso para mí este caso es súper valioso y conecta con el programa de hoy, porque muestra que no se trata de eliminar la agresividad y la potencia, porque fíjense que Djokovic consiguió muchísimas cosas, igual conectando con su emocionalidad. No es que empezó a perder por ser vulnerable, sino todo lo contrario. Creo que se ha empoderado, ha conseguido mucho más de un lugar más saludable, emocional y físicamente. Así que los invito a reconciliar la fuerza con ese poder interno de la sensibilidad y la vulnerabilidad masculina y también femenina, obviamente.
Bueno, y acá volvemos con Gustavo y seguimos hablando sobre la masculinidad consciente y cómo la importancia de poder reconectar bueno, con nuestra emocionalidad, porque de niños está eso, ¿no? Pero quedó como olvidado, ¿no? Esta parte del niño pequeño, la niña pequeña, conectados con lo que siento y Y tantas porque lo voces, aprende a ¿no? reprimir, porque eso Exacto, es inadecuado para un hombre. El hombre total, no llora, o sea, hay mandatos. Y claro, por eso digo que ser hombre es una construcción o ser mujer una construcción cultural. totalmente, Y eso es lo que hay que revisar, ¿no? En las madres y en los padres, de poder dar la bienvenida a la sensibilidad, a las emociones, que una persona, un ser humano tiene, un ser humano sano, tiene que dar lugar como este deportista, ¿no? Que vos veías diciendo, total. que se dio cuenta de adulto, pero porque se observó en el contexto donde perdía fuerza, donde, claro, cuando empiezo a dar lugar a la vulnerabilidad, me vuelve más real y más potente. Totalmente, sí, porque hay creencias, miles de creencias limitantes con respecto a eso, ¿no? Bueno, esto que Claro, nos han dicho, los hombres no lloran, no, como que no hay que sentir, no hay que estar, no hay que sentir el dolor, ni estar en ese lugar bueno, nada, tantas cosas que se decían antes, ¿no? Pero quiero decir exacto, que para mí también es muy potente escucharlo a Djokovic decir todo esto, porque digo, claro, la idea que tenemos todos en nuestra mente, o la mayoría, es que para ser fuerte hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantarlo todo. eso. Y estamos Sí, tan sí, lejos de la incluso verdad, ¿no? En eso. lejos, lejos, rompernos el cuerpo, ¿no? Eh, Flagelarnos. Y por eso digo que un gran camino es el amor propio, es decir, cómo amarse a uno mismo de verdad, Ujú. ¿no? En los espacios que tiene que ver con, es- con los límites que pongo, con los trabajos de cuidado, y cuidado bien entendido, no romperme el cuerpo en un gimnasio porque estoy atado al resultado, porque también eso puede ser nocivo, o sea, tiene que ver que sea orgánico para mi vida, para mi edad y para mi mundo hoy. Totalmente. El tema es cuando somos colonizados todo el tiempo, cuando estamos en contacto con nosotros mismos. Y ese es el trabajo, ¿no? De conectarnos. Exactamente. Con uno mismo y con el otro también, ¿no? Esto es parte Exacto. Y la bueno, primera de la conexión es naturaleza. con uno mismo. Si yo no tengo conmigo mismo, no tengo con el otro. Eso es una ley. Sí, volviendo al tema de las madres, ¿no? Que esto es algo que a mí me encanta charlarlo. Y Sí. yo como madre, pero yo tengo mujeres, así que Zafaste. yo zafé de ser Zafaste, zafaste, culpable. zafaste. Pero en ese caso sí, yo veo amigas que tienen a los hijos varones, ¿no? Que todavía o tienen esta cuestión de la sobreprotección Mm, y de meterse tanto en la vida, ¿no? De que le compro las cosas que necesita. Se va a vivir solo, pero vive a 2 cuadras. Y estoy todo el tiempo claro, viene y me trae la ropa para lavar. Y yo claro, le compro los muebles, ¿no? Lo acompaño. Y claro, un poco como asumiendo ese rol de pareja del hijo, ¿no? Y queda claro. su marido ausente total, ¿no? O sea, no hay un padre ahí, queda Sí. borrado, ¿no? Además, ese niño, ese joven, la mujer de su vida ya la tiene. Total, Entonces, a la hora de buscar pareja, no, ¿se entiende? Ahí hay una distorsión, porque la exactamente. madre está haciendo de pareja. Ocupa todo ese espacio, ¿no? Y le impide además Claro. ser autónomo en este caso, porque parece disfrazada, ¿no? Le- La autonomía. no, sí. Claro, por eso digo, muchas cosas que parecen buenas, Mm, parecen, pero son jodidas para la evolución de la persona. Y ese ser termina odiando a la madre, ya, a esa madre que le resuelve todo porque lo desempodera por completo. completamente. Y después eso Y se nadie quiere traslada. ser, Claro, 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 nadie nadie quiere quiere ser estar sentido, desempoderado, exacto, pero eso también después luego se ¿no? traslada a las relaciones con las mujeres, con las parejas, ¿no?
Entonces obvio, ahí es exactamente. la proyección de que la pareja termina haciendo ese papel de madre, ¿no? Que yo odio, ¿no? Que al final. Sí, tal cual. Y ahí No, se... muchos dicen, el dicho está que los varones cambiamos de teta, de la teta de la mujer a la teta de la pareja, Claro, pero en definitiva siempre seguimos en el lugar de ser maternados. exacto. Esa palabra, Hay ¿no? que Que está... salir de ahí, hay que salir de ahí, Total, total, hay que salir de hay que eso. salir de Lo ahí, que pasa es que el hay que salir de impulso, ahí, hay que crecer. claro, una vez que sos adulto ya te toca a vos, ¿no? O sea, no podemos pedirle que nadie, Sí, o sea, hacerte no, no, cargo, no, como no. Por eso decís. la responsabilidad que cuanto antes Mm, nos hagamos cargo de las cosas que no están bien en nuestra vida, de reparar creencias, mm, de poner límites. Y bueno, es la madre que te tocó, el padre que te tocó, pero ahora te toca a vos eh, exacto. sanar, Sanar. Y si sanar tuviéramos... y no hay excusa, no hay No, no excusa hay para no excusa. hacer el trabajo. Y si tuviéramos que darle un mensaje, por ejemplo, a un padre que tiene hijos chiquitos, al padre masculino que tiene hijos varones, qué le dirías? Pues yo le diría que no se prive de tener gestos de ternura con sus hijos varones, Mm, porque hay una cuestión cultural que a los varones el padre no los toca o siempre las caricias no son caricias sino son cachetazos, empujones, o sea, está como, tiene que ser duro, ¿no? En el inconsciente colectivo sí, el hombre tiene que ser duro para que pueda ir a la guerra, ¿no? claro. Entonces se le retira el contacto, se le retira el contacto a veces de la madre y del padre en la época de la pubertad. Y a las mujeres no, son mujeres, pero al hijo varón sí. Y eso Claro, se paga caro también, verdad. porque necesitamos el contacto y el gesto tierno es humano. Somos mamíferos de sangre caliente, necesitamos el contacto. El contacto y el Y el contacto no entendimiento. distingue el género, no distingue Exacto. el género. Y además yo digo que el escuchar, ¿no? O sea, el padre que se permita escuchar la necesidad También, del hijo, ¿no? Porque también conozco casos de padres que están muy tratando de estar como dando. También hay padres que son sobreprotectores. Pero sí, claro. evitamos, con esto quizás se evita escuchar realmente la necesidad del niño, ¿no? Creo que eso es parte de la conexión que tendría que aprender un hombre, a escucharse. Exacto. Y sobre todo, yo tengo casos de muchos jóvenes empresarios que los padres lo quieren entrenar a empresarios, lo sientan en un directorio de la empresa Mm, y ese ser tiene un nivel de sensibilidad que no es para estar ahí, pero a punta de pistola tiene que estar en tiene el que estar. directorio, Es ¿no? como el mandato, ¿no? O el Inamovible. mandato, tiene que ser esto, tiene que ser aquello, eh, con una educación rígida y ese ser lo paga caro en su mundo emocional. Total, Gente totalmente. tiene ataques de pánico, claro, tiene cosas que después lo saquen de esa realidad, ¿no? Entonces he atendido un montón de casos así. Sí, hay mucho de eso, es verdad, es verdad. Entonces, a ver, acompañar a ver la singularidad de ese hijo, no lo que ellos quieren como hijo, sino quién es ese hijo, qué dones tiene, qué habilidades tiene. Mm, verdad, No, no está, o sea, es como si quieren el hijo que fuera la carta, no, 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 o sea, ese ser es único, es singular, exacto, eh, exactamente. y poder acompañarlo desde ahí, Total. Sí, porque no desde la exigencia que sea otra cosa, total, porque eso totalmente. es violento. Es violencia, sí, yo creo que eso hace que de alguna manera el poder escuchar la necesidad del niño y también reconducirlo, porque nadie dice que no, porque el padre tiene ese lugar de la estructura, ¿no? De estructurar y dar un lugar seguro, porque al final eso es lo que hace la estructura, ¿no? El contener ahí Claro, adentro. Ahora, eh, esa posibilidad de jugar con esas dos partes, ¿no? Que dijiste, permitirse la ternura y también la conducción escuchando su necesidad. Es un montón, de verdad, ¿eh? exactamente. Eso es un montón, Es un montón. eso es un Es montón, una menuda tarea, eso es ¿no? un
Uf, falta mucho, Falta, pero Gaby, bueno, pero bueno, en estamos eso ahí. estamos, Estamos ahí, de sí, verdad. estamos ahí. Bueno, Gustavo, ya se está terminando el programa. Contanos Qué entonces, lindo. repetinos Bueno, el entonces, ritual solar. 28, 29 y 30 de noviembre, muy cerquita de Paraná, Entre Ríos, en Valle María. Ahí Bien, está la información del evento. Si no, me escriben a mi Instagram y yo le paso todo. dale. Y bueno, es abierto a cualquier hombre que sienta el llamado de este ritual de rito de paso. Bienvenido, le vamos a explicar bien de qué se trata Me y encanta. acompañarlos para que puedan atravesarlo. Buenísimo. Y contalos tu Instagram para que te contacten y también seguro que para las sesiones, ¿no? Que tengas vos. eh, Sí, Batistelli con dos T y dos L, Gustavo. arroba Batistelli Batistelli Gustavo. Gustavo. Perfecto, Ahí está escrito en mi apellido bien. perfecto. Es bien Bueno, italiano, dos T y bien, dos L. bien italiano, para que no nos quede Bien, ninguna duda. exactamente. Muy bien. Bueno, Bueno, Gustavo, Gabriela, la verdad felicitarte por el programa, agradecido de la invitación y bueno, obviamente que quedo disponible para lo que necesites. por supuesto que vamos a estar hablando en otro momento contigo sobre la feminidad consciente. No sé, vamos a ir por ahí algo. Algo Pero de eso. me encanta, sí, es Genial. todo. Mira, yo creo que son tiempos de barajar y dar de nuevo en la humanidad. Entonces hay que revisarlo todo. Excelente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo No, gracias a enorme. vos por la invitación y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Igual, igual para vos. Chao, chao, gracias. Bueno, Chao, gracias. y ya estamos terminando Raíces de Conciencia, así que bueno, agradecida a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Si te gustó el programa, compartilo, mandáselo a esa persona que creas que lo necesita, porque realmente acá hay una información hiper valiosa que creo que vale la pena difundir. Así que bueno, los abrazo a todos los que están del otro lado. Gracias Rodol por la operación técnica y como siempre a Demos Radio Visual, que nos vamos a ver dentro de una semanita aquí en Florida, en Buenos Aires, el próximo miércoles a las